Muy buenos días, aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y Wakeman. Allí estamos sirviendo al Señor en aquello que nos permite hacer y nos ayuda a hacer. Una iglesia de habla inglesa, como he mencionado anteriormente, y los invito a que nos visite si entiende el inglés y si no tiene iglesia local donde asiste, para que escuche con nosotros la palabra de Dios desde la palabra de Dios y reciba el amor de Dios entre nosotros conforme al Señor nos enseña a amar al prójimo como a uno mismo. Y continuamos ahora con el último devocional del capítulo 4 de la epístola de apóstol Pablo a los romanos, y vamos a reforzar la idea, el pensamiento, la verdad de que Abraham es padre de todos los que como él creen a Dios. Esto es un principio bíblico desde el libro de Génesis que vamos a encontrar a través también de toda la palabra en el Nuevo Testamento, en las epístolas del apóstol Pablo, en el libro de Hebreos y también en la epístola del apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesús, que escribió también. Vamos al libro de Romanos capítulo 4, versículos 8 al 12, y vamos a ir versículo por versículo, leyendo primero el versículo 8 y después el 9 y así sucesivamente. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 8, bienaventurado el varón al cual el Señor no le imputó o no imputó pecado. Bienaventuranza es una bendición. Es bienaventurado aquella persona que Dios no le imputa pecado. Fíjese, como dice el apóstol Pablo más adelante en Romanos capítulo 5 y versículo 1, justificados pues por la fe, declarados justos, lo que quiere decir que alguien fue juzgado por nuestros pecados, declarado culpable y pagó el precio. Ese fue nuestro Señor Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, dice también el apóstol Pablo, Romanos 6:23. Sin embargo, Jesús murió por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados, su justicia es sobre nosotros y Dios no nos puede imputar de pecado cuando creemos y recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Versículo 9. Es pues esta bienaventuranza, esta bendición, solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión, solamente en aquellos que son circuncidados o también aplica a aquellos que son incircuncidados o estaban incircuncidados al tiempo de Abraham. Y la contestación dice, versículo 9, es esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o en la circuncisión, pregunta, porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia, porque a Abraham fue contada la fe por justicia. Así que esta justicia, esta fe que nos declara justo, es contada para todos, ya sea en el tiempo cuando habla a Romanos, aquellos que eran incircuncisos, como para aquellos que después fueron circuncidados. O sea, para el pueblo de Israel, más para los que no son del pueblo de Israel, pero también más adelante vamos a ver que se añadían por medio de la circuncisión como parte del pueblo de Israel. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? La fe, la justicia en la incircuncisión o la circuncisión. ¿Cómo fue pues le fue contada? Versículo 10. ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No, dice el apóstol Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, él no estaba circuncidado, así que fue en la incircuncisión. Así que esa fe que es contada por justicia, es contada por justicia cuando Abraham era incircunciso. ¿Bien? Así que aplica a todos aquellos como Abraham que por la fe creen a Dios siendo incircuncisos. ¿Bien? Versículo 11. Y el apóstol nos dice que Abraham recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe. Fíjese que el pueblo de Israel pone mucha
atención, mucha importancia a lo que es el proceso de circuncidar. Es una orden que Dios dio a todos los que eran parte del pueblo de Israel, que tenían que ser circuncidados al 8º día. Pero la da porque es una señal, porque es un sello para Dios, bien, para aquellos que son del pueblo de Israel, saber que son de Dios. Ellos manifestar que son de Dios a la misma vez, por señal y por justicia, de la fe que tuvo en la incircuncisión. Así que Abraham se circuncidó y con él toda su familia y tras de él todos los que son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 12 hijos de Jacob y toda la nación hebrea que es circuncidada. Porque en Abraham, cuando se circuncisa, es como señal de haber creído a Dios. Y le fue contado por justicia, pero ¿cómo? En la incircuncisión. Versículo 12. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, más también a los que siguen las pisadas de la fe que nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y leo de nuevo ese versículo importante. Y padre de la circuncisión, padre de todos aquellos que han sido circuncidados. Se refiere más que todo al pueblo de Israel, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de fe en nuestro Abraham antes de ser circuncidado. A los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que cubre a todos los que creen a Dios, circuncisión, los que no creen a Dios, siendo circuncidados, porque no importa si es circuncisión o es circuncisión. Lo que importa es creer a Dios y Dios entonces nos declara justos. Creer a Dios y Dios nos declara justos. Para algunos, el proceso, la señal, el sello de la circuncisión es importante porque los identifica con un pueblo, con el pueblo hebreo. Pero para nosotros, los creyentes, eso no es distinguible. Lo que expresa la palabra de Dios es que es por creer, como dice el apóstol Pablo, y vamos a leer ahora en Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Otra vez a Pablo escribe en Gálatas, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y si usted es creyente, ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ha creído a la palabra de Dios, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que resucitó al 3er día, que de nuevo regresó a su trono en los cielos junto al Padre para interceder por todos aquellos que creen y le reciben como Señor y Salvador. Si usted cree en la palabra de Dios, entonces, como dice la palabra, todos los que son de fe son hijos de Abraham. Porque después del diluvio, de quien primero se refiere como haber creído a Dios es de Abraham. Porque todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Y el apóstol Santiago, termino con este versículo, también nos habla de esa misma concepto, de esa misma verdad. Y dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 23, así se cumplió la escritura, que dice, Abraham creyó a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. Y a Abraham lo llamaron amigo de Dios. En Abraham, todos los que creen son contados, ¿verdad?, con justicia, su fe en creer a Dios. Y todos son llamados hijos de Abraham. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos llaman hijos de Dios por haber creído y haber recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, gracias por esta mañana. Bendice una vez más tu palabra, Señor. Y esperamos que la lleves a los corazones de aquellos que la van a estar escuchando, la van a estar viendo este video, Señor, y que produzca fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Fruto de salvación, fruto de consagración, fruto de dedicarse más a buscar de ti y compartir más tu palabra. Padre, porque en ti, Señor, creemos y en ti esperamos, Señor, porque en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.